Eh, Muy buenas tardes, estimados compañeros, estimado tutor. Es muy grato para mí compartir mi segunda clase demostrativa con todos ustedes. Espero que sea de su agrado, ¿sí? Y que quede sobre todo entendido el tema y que si tienen alguna duda, alguna pregunta me lo puedan hacer con total tranquilidad. ¿Ya? Antes de empezar, por favor, quisiera tomar lista, pasar asistencia. ¿Listo? Compañera Chiliquinga Lorena. Presente, compañero. Compañera Dotalina. Presente, compañero. Allá. Compañera Maigua Tania. Nasimba Nancy. Presente, compañero. Gracias. Pazmiño Brian. Presente, compañero. Gracias. Y Simba Sandra. Me parece que somos todos. ¿Sí? Listo. La clase demostrativa del día de hoy en la materia de química tiene que ver con la determinación de la masa atómica y molecular. Yo le he titulado esta clase de la siguiente manera. ¿Puedo determinar la masa de una molécula? Muy bien. El objetivo de la presente clase será poder determinar la masa de un átomo, de una molécula, ¿no? Y poder entregarle las unidades correctas, las unidades de medida correctas. ¿No? Vamos a empezar entonces. Muy bien. Primero quería empezar con esta pregunta. ¿Sí? La compañera Nancy, por favor. ¿Sí? Quisiera que me responda esta pregunta. Ya, Yo le puse compa, aquí, a ver, ¿cómo contar del 1 al 1000? ¿cómo ¿Cómo contar? contaría? Ajá, Bueno, ¿cómo contaría del 1 al 1000? yo creo que, bueno, de la manera tradicional, ¿no? 1, 2, 3, 4 y lo Ah, que correcto. sigue sucesivamente. Para agilitar un poco más el proceso, de 10 en 10, o de 10, 20, 30, Ya, 40, y quizás hasta por más facilidad y rápido de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, ya. 500, así. Muy bien, correcto. ¿Ya? Gracias, Entonces, compa. cuando nosotros, ¿no es cierto?, aprendimos a contar clase de matemática, quizá de la primaria, ¿sí? ¿Cómo contábamos? Yo me acuerdo que nuestro profesor nos decía, ¿no es cierto?, a ver, del 1 al 1000, de 1 en 1, ¿sí? O luego de 10 en 10, luego de 20 en 20, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Si es que yo me pongo a contar unidad por unidad, voy a tardarme bastante tiempo. Pero si le cuento de decena en decena, o más fácil, de centena en centena, ¿sí? Parece que voy a llegar más rápido al 1000. ¿Ah? Es una analogía con lo que más o menos vamos a mostrar el día de hoy. ¿Ya? Porque, de cierta manera, a mí, ¿no es cierto?, pesar, por ejemplo, un átomo de oxígeno no me resulta factible. No puedo determinar fácilmente, no puedo coger en una balanza y decir, ah, no, sí, este átomo pesa tantos gramos. ¿Sí? Para eso se han desarrollado otras unidades de medida. ¿Sí? Y eso es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. En primer lugar, quiero hacer una referencia a la tabla periódica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como conocerán, ¿no es cierto? Conocemos, ¿sí? La tabla periódica de los elementos nos entrega bastante información sobre los átomos que constituyen o que existen en el universo. ¿Sí? Uno de esos temas, una parte de esa información es la masa atómica. ¿Sí? Compañera Lina, le he puesto yo ahí el símbolo químico del boro. ¿Sí? Por favor, ayúdeme leyendo la masa atómica del boro. ¿Cuánto me dice ahí? 10,811 gramos Ya, muy bien, correcto. Eso mismo le iba a preguntar. ¿En qué unidades está? en gramos. En gramos. Ya, muchas gracias. Compañero Brian, dígame usted, ¿será posible que yo, ¿no es cierto?, esté ahorita, yo que sé, en mi cuarto y diga, a ver, aquí está un átomo de boro, voy a pesarle? Le pongo en una balanza que tengo ahí y pesará 10,811 gramos. O sea, no es posible
con las técnicas convencionales, pero creo que con otras técnicas, sí. Ya, correcto. Sí. Muchas gracias, compañeros. No es posible yo tomar el átomo de boro y ponerle y pesar. ¿Sí? Entonces, justamente vamos a empezar con esto. ¿En qué unidades se está midiendo esta masa atómica? ¿Ya? Dice, ¿en qué unidades se mide la masa atómica? ¿Ya? La masa atómica se mide, ¿no es cierto?, en la unidad de masa atómica. ¿Ya? Que se representa con una letra U minúscula. Pero, ¿qué es esta unidad de masa atómica? Se definió a esta unidad de masa atómica como la 12ª parte de la masa del isótopo del carbono 12. ¿Ya? Esto me proporciona una masa relativa. Y aquí les he puesto un gráfico, un ejemplo. ¿Ya? Miren, en la parte izquierda tengo el átomo, ¿sí?, de carbono 12 y en la parte derecha lo que representa. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos cubitos representa una unidad de masa atómica. Tengo aquí 12 unidades de masa atómica, ¿sí? Por lo tanto, 12 de estas unidades, ¿no es cierto?, sería equivalente a la masa de este átomo de carbono 12. Entonces, cuando yo regreso a la tabla periódica, ¿sí?, lo que estoy diciendo es que la masa atómica del boro, ¿sí?, es aproximadamente 11 veces, ¿no es cierto?, la unidad de masa atómica. Es decir, 11 doceavos del peso del átomo de carbono 12. ¿Ya? Esa es la unidad que se ha determinado para poder pesar de cierta manera, ¿sí? Podemos decir, para poder determinar la masa de los átomos que yo tengo en el universo. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. No, compa. ¿Ya? No se preocupen, porque a veces es un poquito difícil entender estos conceptos. ¿Sí? En resumen, lo que puedo decir es que todas las masas de todos los átomos están en función del átomo de carbono 12. ¿Ya? Vamos acá. Justamente dice, ¿y las masas de los átomos de la tabla periódica? Compañera Lorena. Sí, dígame, compa. ¿Ya? Por favor. Aquí tengo dos columnas, ¿no es cierto? Masa relativa y masa absoluta. ¿Ya? Vamos, por favor, con el azufre. ¿Sí? El azufre me dice que tiene una masa relativa de 32,066 unidades de masa atómica. ¿Sí? Es decir, 32 doceavos del átomo de carbono 12. ¿Ya? Sí. Esto en masa absoluta, ¿a cuánto equivale según esta tabla? Equivale a 3.247, equivalente a menos 23 gramos. Ya. Eso es, ¿no es cierto? 5.32 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Observe. La unidad de masa atómica se define para poder tener una masa relativa. Porque si yo mido la absoluta, ¿sí?, es una masa infinitamente pequeña. Y eso yo determinar en una balanza, no lo voy a poder lograr. ¿Ya? Imposible. Para eso se determina la unidad de masa atómica. Y aquí hay más ejemplos. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿sí? 1.0079, es decir, una 12ª parte del átomo de carbono 12, de la masa del átomo de carbono 12. ¿Ya? Y esto en masa absoluta es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, es decir, es bastante pequeñito. No me sirven, como dijo el compañero, los métodos convencionales. Entonces, en la tabla periódica de los elementos químicos, yo tengo todas las masas relativas a la unidad de masa atómica. Esas son las masas que están tabuladas. ¿Sí? Entonces, aquí les he puesto de nuevo otro grafiquito, ¿no es cierto? Miren, 12 átomos de hidrógeno, ¿sí?, equivalen al átomo de carbono 12, que se encuentra acá. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto?
Compita, no le cacho bien. O sea, ¿cómo es la masa absoluta? Ya es algo que ya está fijado. Claro, o sea, la masa absoluta, esta masa absoluta nosotros mediríamos hipotéticamente si es que podemos tomar el átomo y ponerlo en una balanza. ¿Sí? Esto es lo que pesaría. Esta sería la masa. 1,67 por 10 a la menos 24. ¿Sí? Ah, ya. Sí, ya. Exacto. Ya, entonces, como usted dijo, ¿no es cierto? No es factible trabajar con estos números, imposible. ¿Sí? Digamos, la compañera Lina, ¿no es cierto? Está trabajando en un laboratorio, ¿sí? Y yo qué sé, su jefe no le va a decir, Lina, por favor, páseme 1,153 por 10 a la menos 23 gramos de litio. ¿Sí? No tiene sentido hablar así. Por eso uso yo otras unidades. ¿Ya? Muy bien. Una vez definida la masa atómica, ¿sí? Pasamos a lo que es la masa molecular. ¿Ya? No sé si la compañera Tania Maigua está por aquí. Sí, compi. ¿Sí? Por favor, ayúdenos a leer este organizador gráfico. ¿Qué me dice de la masa molecular? Dice la masa molecular, masa de una molécula formada por átomos. También se mide en unidades. Correcto, en unidades de masa atómica. ¿Ya? Entonces, la masa molecular simplemente es la masa, ¿no es cierto?, que tiene la reunión de los átomos. Por ejemplo, yo puedo calcular la masa molecular del agua, la masa molecular del dióxido de carbono, o en este caso yo he calculado la masa molecular del cloruro de hierro 2. ¿Ya? Entonces, tengo aquí el hierro. ¿Sí? Tal vez si es que ustedes tienen una tabla periódica a la mano o pueden buscar en internet una tabla periódica, ¿sí? Van a ver, ¿no es cierto?, que la masa del hierro, la masa atómica, me dice aproximadamente 55,85 unidades. ¿Sí? Como yo solo tengo un átomo de hierro, entonces este es el total del hierro en la molécula. Me voy al cloro. Un átomo de cloro tiene una masa atómica de 35,45, pero como tengo dos átomos del cloro, multiplico por 2. 70,9. Sumo los dos totales, ¿no es cierto? Y obtengo la masa del cloruro de hierro 2 o cloruro ferroso. 126,75 unidades de masa atómica. ¿Sí? Y así simplemente yo le puedo resolver. Por ejemplo, yo quiero hacer del agua, ¿cierto? Vamos, si tengo por aquí. ¿Sí? Entonces escribo yo H2O. ¿Cierto? El hidrógeno en la tabla periódica me dice una unidad. Pero como son dos átomos de hidrógeno, por 2, estos serían 2 unidades para el hidrógeno. Y el oxígeno es 16, entonces más 16 unidades. En total para el agua, ¿no es cierto?, son 18 unidades de masa atómica. Esa es la masa molecular. Se calcula a partir de las atómicas. ¿Sí? Y nada más, eso es todo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda sobre esto. No, No, compa. compañero. Ya, perfecto. Aquí No, les he puesto un gráfico de cómo es el estado físico del cloruro de hierro 2. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Masa molecular. ¿Ya? Ahora sí. Ya vimos, ¿no es cierto?, que la unidad de masa atómica no es una unidad factible para medir esto. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, ¿cómo le hacemos en la vida real? ¿Cómo se hace en la industria? ¿Cómo se hace en el laboratorio, en los experimentos? ¿Sí? Para poder tomar la masa de un compuesto y hacerle reaccionar o hacerle una disolución. ¿Sí? O, ¿no es cierto?, para obtener, yo que sé, un producto. ¿Ya? Entonces, para explicar esto, se ha definido el número de Avogadro y la mol. ¿Qué son estos conceptos? En primer lugar, el número de Avogadro. ¿Sí?
es un número determinado por este señor Avogadro, ¿sí? Que es igual a 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Ese es el número de entidades fundamentales que posee un elemento o un compuesto. ¿Sí? ¿A qué me refiero con entidades fundamentales? Por ejemplo, si es que yo digo una molécula, ¿no es cierto? O si estoy hablando, por ejemplo, del dióxido de carbono, CO2. ¿Sí? Entonces, una mol de CO2 tiene el número de Avogadro de moléculas de CO2. Por ejemplo, yo hablo de un elemento, yo qué sé, la plata. ¿Sí? La plata tiene el número de Avogadro de átomos de plata. ¿Ya? Por eso se le pone como entidades fundamentales. ¿Sí? Cuando son compuestos, hablo de moléculas. ¿Cuántas moléculas? El número de Avogadro. Cuando hablo de elementos, también, en cambio, hablo de átomos. ¿Pero cuántos átomos? El número de Avogadro de átomos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es eso de la mol? La mol, en primer lugar, es una de las 7 magnitudes fundamentales, ¿sí? Del Sistema Internacional de Medidas. No sé si alguien me quiere decir cuáles son las otras 6. ¿Quién se acuerda? Veamos quién está por aquí todavía. Compañero Brian, cuénteme, dígame usted. ¿Se acuerda cuáles son las otras 6? Las otras 6, a ver, son temperatura, Ya, correcto. temperatura, masa, Masa, muy bien. a ver, temperatura, masa, longitud, Ya, la longitud, muy bien. la cantidad la cantidad de sustancia, Muy bien, cantidad de sustancia. el tiempo El tiempo. y la energía, no es energía. De eso me acuerdo, compa. Ya, muy bien. La Cantidad de El corriente. volumen puede ser. No, el volumen es derivado, porque el volumen se cantidad de deriva de corriente. elevar al cubo la longitud. ¿Sí? Está en la corriente eléctrica y la intensidad lumínica. ¿Sí? El Candela. compañero dijo la cantidad de sustancia. ¿Cuál es la cantidad de sustancia? La mol. La mol. ¿Sí? Es la cantidad de materia, correcto. ¿Sí? Entonces, la mol, ¿no es cierto?, es la cantidad de sustancia. ¿Qué cantidad de sustancia? La cantidad de sustancia que se encuentra conformado por 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, existe una relación directa entre el número de Avogadro y la mol. ¿Ya? ¿Qué es la mol? La cantidad de materia contenida en 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. ¿Qué es el número de Avogadro? Es la cantidad de moléculas o átomos que se tienen en una mol de sustancia. ¿Sí? Existe una interrelación entre las dos. Para poder entender, ¿no es cierto?, esto de aquí, yo debo definir ambas cantidades. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué defino estas cantidades? ¿Por qué hago esto? Porque como ya venimos repitiendo, ¿no es cierto?, es imposible trabajar en las unidades que describimos. Yo no puedo solicitar 25 por 10 a la menos 80 gramos de, yo qué sé, de litio. Es imposible. Pero con estos dos conceptos definidos, yo ya puedo hacerlo. Ahora, relacionamos estas 3 cantidades. ¿Ya? Ya vimos la relación entre el mol y el número de Avogadro. Pero ahora también tengo su relación con la masa. ¿Ya? Por eso le he puesto relación masa, mol y número de Avogadro. ¿Sí? Las 3, ¿no es cierto?, me indican cantidad de sustancia, cantidad de materia. Pero en diferentes unidades. La masa es la cantidad de materia medida en gramos o en kilogramos, puede ser en toneladas, etc. Unidades de masa. La mol, cantidad de materia, ¿no es cierto?, expresada obviamente en moles.
una mol de agua, una mol de dióxido de carbono, una mol de ácido clorhídrico, una mol de oro, etc. Y el número de Avogadro es la cantidad de materia, pero expresada en entidades fundamentales, átomos, moléculas. ¿Ya? Ahora, ¿qué relación existe entre estas tres cantidades? La masa molar de un elemento o compuesto, ¿sí?, es equivalente a la mol de ese elemento o compuesto, y esto también equivale al número de Avogadro de átomos o de moléculas. ¿Ya? Pero ¿cómo se relaciona esto? De la siguiente manera. Tengo aquí unos ejemplos. ¿Ya? Dice 18 gramos de agua. 18 gramos de agua es una mol, pero de agua. Y esto es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Moléculas de qué, pero? ¿De qué será, compañera Lina? De ¿De agua. agua? Ya, muy bien, correcto, de agua. ¿Ya? Voy acá. Segundo ejemplo, miren. 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Esto es una mol de qué, compañera Lorena? ¿Una mol de qué será? De dióxido de carbono. De dióxido de carbono. Y el número de Avogadro de moléculas de dióxido Igual de de dióxido carbono. de carbono. Exacto. ¿Sí? Ahora, pregunto, compañera Tania, ¿será lo mismo una mol de agua que una mol de dióxido de carbono? No, No, ¿no es cierto? Yo acabo de ver que numéricamente, ¿no es cierto?, en moles es lo mismo, pero cuando trabajo en masas, no va a ser lo mismo. Una mol de agua son 18 gramos de agua. Una mol de dióxido de carbono, en cambio, son 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Ya? El último ejemplo, compañero Brian. ¿Qué me dice el último ejemplo? Que son 6.022 átomos elevado a la 23 átomos de oro. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué aquí son átomos y no moléculas? Porque el oro es solo solo es un átomo, no es una Correcto. molécula como yo. Muchas gracias. ¿Sí? Porque el oro es un elemento. Cuando hablo de elementos, átomos. Cuando yo hablo de compuestos, moléculas. ¿Ya? Entonces, lo que yo busco, ¿no es cierto?, es que quede claro esto de aquí. Lo principal, lo más importante de esto es la relación que existe entre masa, moles y el número de Avogadro. ¿Sí? Las tres se relacionan, aunque numéricamente son distintas, dependen del compuesto. ¿Ya? No es lo mismo una mol de plomo que una mol de estaño, por ejemplo. ¿Sí? En átomos, numéricamente puede ser lo mismo, pero en masa es distinto. ¿Ya? Tengo acá, ¿sí? Compañera, ¿quién más está por aquí? Compañera, bueno, compañera Lorena nuevamente. Ayúdame a leer el texto que se encuentra en la parte inferior. Dice, la masa molar es numéricamente igual a la masa molecular, pero se expresa en unidades de gramos sobre mol. Ya, Continúo. No, sí, espera. por favor. El agua y el dióxido de carbono poseen el número de Avogadro de moléculas en una mol, por ser compuestos, mientras que el oro, por ser el elemento, posee un mol el número de Avogadro de átomos. Ya, muy bien. Sí, lo que habíamos dicho. Aquí aparece una nueva unidad de medida, un nuevo concepto. El gramo sobre mol. ¿Ya? Una mol de agua pesa 18 gramos. O tiene una masa de 18 gramos. Entonces, la masa molar del agua, 18 gramos sobre mol. Una mol de dióxido de carbono son 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces, la masa molar del dióxido de carbono, 44 gramos sobre mol. ¿Sí? ¿Cómo calculo esta masa molar? Igualito como calculo la masa molecular. ¿Ya? ¿En dónde cambia?
Simplemente la unidad de medida. Ya no le voy a decir unidad de masa atómica o la U. ¿Ya? Simplemente yo le voy a poner gramos sobre mol. Entonces, con esta nueva unidad, este gramo sobre mol, yo tengo el concepto de masa molar. ¿Qué es la masa molar? La masa molecular medida en gramos sobre mol. Y esto sí yo ya puedo cuantificar. ¿Sí? Yo ya puedo ir a una balanza, ¿no es cierto? ¿Sí? Y yo qué sé, pesar 197 gramos de oro. Entonces yo ahí tengo una mol de oro. Y eso sí ya se puede cuantificar y con eso sí ya se puede trabajar. ¿Ya? No es lo mismo decir, bueno, voy a trabajar con un átomo de oro, que decir, voy a trabajar con una mol de oro, voy a la balanza y peso, ¿no es cierto?, 197 gramos, listo, aquí está una mol. Y luego esto le hago reaccionar con ácido cianhídrico, con lo que sea, etcétera. Ahí parece. Entonces, las unidades, ¿no es cierto?, que al principio no eran factibles de trabajar, no me servían mucho, ahora sí. Con el gramo sobre mol, con la masa molar, yo ya puedo trabajar. Y eso es lo que, o eso es con lo que trabajamos, ¿no es cierto?, los químicos, ingenieros químicos, docentes, etc. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? No, compa. No. Continúe, no. ¿Ya? Listo. Vamos a ver un ejercicio de la conversión entre masa moles y número de Avogadro. ¿Sí? No estoy seguro si es que en alguna materia, ¿no es cierto? Supongo que ya vimos esto cuando nosotros veíamos estequiometría. ¿Sí? Antes de ver estequiometría, resolvíamos ejercicios sobre estas cantidades. ¿Sí? Cuando me decían, ¿no es cierto?, ¿qué cantidad de moléculas habrá en 25 gramos de monóxido de carbono, por ejemplo? ¿Ya? Y yo utilizaba estos conceptos de aquí, lo que son los factores de conversión. ¿Ya? Estos factores de conversión, ¿de dónde salen? De la equivalencia que yo tengo entre masa moles y número de Avogadro. ¿Ya? Por ejemplo, me dice calcular la cantidad de moléculas y de moles contenidos en 36 gramos de agua. ¿Ya? Primero con el número de moléculas. Al utilizar el factor de conversión yo solo necesito, ¿no es cierto?, la cantidad a la que debo transformar, 36 gramos de agua. ¿Ya? Si los gramos de agua están aquí, ¿no es cierto?, en el numerador de este factor, en el factor de conversión, ¿no es cierto?, los gramos de agua deben estar en el denominador. ¿Ya? Ya dijimos, ¿no es cierto?, que 18 gramos de agua contienen 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Ya? Eso quiere decir que en 36 gramos de agua existe 1.20 por 10 a la 24 moléculas de agua. ¿De dónde me saqué este factor de conversión de aquí? Este factor importante de acá. ¿Sí? De la diapositiva, perdón, anterior, de la equivalencia. 18 gramos de agua es una mol de agua y es el número de Avogadro de moléculas de agua. Si es que yo me sé esta, ¿no es cierto?, esta equivalencia entre las tres cantidades, puedo resolver cualquier ejercicio que tenga que ver con esto. ¿Ya? Ahora voy a calcular el número de moles, miren. 36 gramos de agua, ¿no es cierto?, en el denominador, gramos de agua. Para yo poder hacer esto, se van los gramos con gramos y la respuesta me queda en moles. ¿Ya? 18 gramos de agua es una mol de agua. Eso quiere decir que en 36 gramos de agua existen 2 moles de agua. ¿Ya? Y así yo puedo transformar lo que yo quiera. Me pueden dar, por ejemplo, las moléculas de berilio. Y me dicen, ¿cuáles son las moles de berilio? Entonces yo pongo moléculas de berilio, factor de conversión, en el denominador las moléculas de berilio para poder hacer esto. Y obtengo mi respuesta. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta más sobre esto.
No, compa, todo está claro. ¿Ya? No, compa. Listo, entonces, como, ¿no es cierto? En este momento tomen una hojita y un lápiz o un esfero, lo que quieran. ¿Ya? Si desean calculadora, puede ser, aunque no es muy necesario. ¿Sí? Y vamos a calcular la masa y el número de átomos. Perdón, aquí es número de moléculas, no de átomos. ¿Sí? Contenidos en 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Ya? No son átomos, son moléculas. ¿Ya? Moléculas. ¿Sí? Por favor, calculemos la masa y el número de moléculas que se encuentran contenidos en 2 moles de ácido clorhídrico. Aquí está la fórmula del ácido clorhídrico y aquí están, miren, las masas molares. Observen, en las masas molares yo ya no estoy trabajando con unidades de masa atómica. Ya estoy directamente con unidades de gramo sobre mol. ¿Ya? Entonces, por favor, denme calculando la masa y el número de moléculas. ¿Listo? Y ya les pregunto cuánto obtuvieron. Listo, compañeros. Mientras ustedes siguen resolviendo, ¿sí? Yo le voy a escribir aquí. Vamos a resolver aquí este ejercicio. ¿Ya? Y luego le comparamos a ver si estamos correctos. ¿Sí? En primer lugar, ¿no es cierto? Son 2 moles de HCl. ¿Ya? Usando factor de conversión me dice, calcule cuál es la masa de este ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces tengo yo 2 mol de ácido clorhídrico. ¿Sí? Y aquí viene el factor de conversión. ¿Ya? Compañera Lorena, ¿qué cantidad irá acá abajo en el denominador de este factor? 72. No se olvide que la mol está acá. Acá abajo también debe ir. Moléculas. El mol que hablo. Correcto. ¿Cuántas moles? La mol sería de 36.45 gramos mol. Ya, correcto. Una mol. Una mol 30 sobre, claro, eso es lo que pesaría. Exacto, correctísimo. Muy bien. 36,45 gramos. Sí. Aquí está, miren. Simplificamos Gramos sobre moles con moles. Correcto. La mol se va con la mol. Ajá. ¿Y cuánto me da esto? Eso le da de 72.9. Correcto, eso ya me dijo. 72,9. ¿Qué? Gramos. Gramos, correcto. De ácido clorhídrico. Exacto. Entonces,
2 moles de ácido clorhídrico, 72.9 gramos de ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Dónde está el factor de conversión importante aquí? Relación entre la masa y la mol. Ajá. Ahora para el número de moléculas. Número de moléculas de ácido clorhídrico. De nuevo. Compañero Andrés, ¿qué irá aquí? Primerito, ¿con qué empiezo? A ver, ahí iría con los gramos. No. Sí, puede empezar con los gramos, pero preferible voy lo más fácil siempre con este. ¿Ya? No está mal que usted empiece por los gramos. Puede empezar con los 72.9. Pero prefiero empezar con algo más fácil. Siempre tratemos de buscar lo más fácil. ¿Sí? Aquí como que calcular con decimales no pega mucho. Mejor empiezo con las 2 moles. ¿Ya? 2 moles, ¿no es cierto? En el factor de conversión, que va acá abajo. En el Ahí denominador. iría una mol, Una mol, siempre para una mol. ¿Y arriba? los 6.022 por 10 a la 23. Correcto. El número de Avogadro de moléculas. ¿Y esto me da? ¿Cuánto resultó? Compañera Lina, ¿cuántas moléculas había? 1,2044 por 10 a la 24. Correcto, muchas gracias. 1,2044 por 10 a la 24 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, la unidad de masa atómica me sirve para definir, ¿ya? Para saber de dónde viene, para saber cómo están las masas en la tabla periódica, porque siempre vamos a utilizar tabla periódica, o nos deben dar de dato las masas, ¿sí? Pero nada más. El resto lo pongo yo. Estas transformaciones las hago yo. Las unidades de gramos sobre mol las pongo yo, las moléculas, la masa en gramos, en kilogramos, lo que sea, ¿no es cierto? Eso ya me corresponde. ¿Bien? Eso sería todo, compañeros. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta final sobre este tema. No, compa. ¿Está entendido? Sí. Ah, perfecto. ¿Sí? Aquí tengo esto de acá. Estas transformaciones no se olviden. ¿Sí? Bien importantes para poder realizar la transformación de unidades en otra. Porque luego ya viene el trabajo con estequiometría, con ecuaciones químicas, entonces debo tener en cuenta la base, que es esto de aquí. Más adelante ya no se trabaja mucho con el número de Avogadro, pero sí con moles y masa. Eso sí, en toda la estequiometría, ¿sí? Cuando calculo rendimientos, cuando me piden la masa de productos, reactivos, moles, siempre moles y masa, moles, masa, moles, masa. ¿Ya? La relación entre estas cantidades, lo que es el número de Avogadro, lo que es la mol, la masa molecular, que obviamente está en unidades de masa atómica. ¿Sí? Me faltaba decirles, la unidad de masa atómica se representa con la U, minúscula. ¿Sí? O también con las siglas UMA. A veces hemos escuchado UMAS, ¿no es cierto? ¿Sí? No las de comer, sino unidad de masa atómica. ¿Ya? Cualquiera de las dos se puede utilizar. La U minúscula o unidad de masa atómica, aunque en realidad se prefiere trabajar ya más adelante con los gramos sobre mol. Al final es lo que yo necesito de esto de aquí. ¿Ya? Listo, compañeros. Para finalizar, vamos a resolver una pruebita en Quizzes. Ya les voy a pasar el enlace en este momento. Listo. Veamos dónde estamos. Me equivoqué. Ya, tengan la onda. Les envié el enlace al chat de Zoom. ¿Ya? Y ya les envié el código también. Listo, me avisan cuando ya estén conectados, por favor.
¿Ya se conectaron? ¿O hubo algún problema? Todavía no me conecto, compa. Ah, ya. Estoy esperando que cargue el internet. Listo. A ver, ya estamos Sí, con no se Lorena. carga la página. Yo ya estoy. Sí, gracias, compañera Lorena. No me carga, me dice el compañero Brian. Veamos qué pasó. Sí, no se carga. Ya estamos dos. No sé cuántos compañeros en realidad estemos. Tres. Compañero Brian, ¿ya le cargó o no mismo? El compañero a mí no me carga la página. Chuta. No, ni a mí tampoco. ¿En serio? Porque compañero... Esperen, compañeras, ya estamos ahí conectadas. Tenemos que unirnos todos y el compañero pone empezar. Ajá. Compañera Nancy ya está ya. Ya me valió compa, dice Brian. Pero no aparece. Ya. Está Andrés Pazmiño. Estamos 5. A ver, estamos 1, 2, 3, 4. Como son 5. A la compañera Lina. Compañera Lina, ¿no mismo? No, no carga. Nada. Bueno, sí. Solo nos falta la compañera. Lina ingresa desde, Lina ingresa desde la página principal y solo ingresas el código. Así ingresé yo. Ella hice lo mismo, pero no me funciona. Debe Creo ser. que es problemas de internet. Exacto. Ustedes Bueno, Continúe, compa, bueno. continúen. Listo, compañera Lina. Disculpe que le dejemos afuera, pero vamos a iniciar con esto. Ya entendemos los problemas que siempre son de internet. Vamos ahí.
Listo, compañeros, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención que han prestado, por las preguntas y por la participación de su persona para con mi clase. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, sino para ya finalizar.